En este vídeo vamos a hablar del diagnóstico genético preimplantacional, muchas veces conocido como DGP. Este estudio consiste en el análisis genético de los embriones obtenidos en un ciclo de fecundación in vitro para transferir al útero embriones que sepamos que son sanos para el análisis genético realizado. Desde su primera aplicación clínica en el año 1990, el diagnóstico genético preimplantacional ha ido consolidándose y afianzándose. El número de casos de diagnóstico genético preimplantacional realizados ha ido aumentando, así como los grupos de pacientes a los que se les propone la realización de un diagnóstico genético preimplantacional por diferentes indicaciones. En España, el diagnóstico genético preimplantacional está regulado por el artículo 12 de la Ley 14/2006 de la Ley de Reproducción Humana. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Cada vez se tiende más a utilizar la denominación en inglés, que sería PGT, de Preimplantation Diagnosis Screening. Y existen principalmente tres tipos de PGT, que será como lo llamaremos a partir de ahora. Estaría el PGT para neuploidías o PGT-A, el PGT para enfermedades monogénicas o enfermedades que afectan a un único gen, PGT-M, y el PGT para reorganizaciones estructurales o PGT-SR. Según el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, más del 80% de los PGTs se realizan para aneuploidías, mientras que menos de un 10% son PGT-M y menos de otro 10% serían para realizar PGT-SR. En este vídeo vamos a ir repasando las indicaciones, criterios de inclusión y pasos de este procedimiento de diagnóstico genético preimplantacional. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, el PGT debe realizarse solo cuando el diagnóstico genético sea técnicamente posible, la fiabilidad sea alta, las posibilidades de éxito sean razonables y las técnicas de reproducción asistida sean factibles. Por contra, los criterios de exclusión sería cualquier contraindicación para la fecundación in vitro, incluido cuando los síntomas derivados de la propia enfermedad que se quiera descartar en los embriones hagan que exista un riesgo muy elevado de cara a la estimulación, a la punción o a la gestación. A continuación vamos a hablar de las indicaciones de los diferentes tipos de PGT y empezamos por el PGT-A, que como ya hemos mencionado es el tipo de diagnóstico genético preimplantacional más realizado. A día de hoy todavía existe debate sobre la utilidad de la aplicación universal de esta técnica, más allá de aquellas parejas que tengan alteraciones en los pares sexuales. Sin embargo, sabemos que las aneuploidías son el principal motivo de un fallo de una fecundación in vitro. Y todas las parejas tienen riesgo de producir embriones aneuploides. Este riesgo va aumentando con la edad, de forma que si bien en mujeres menores de 35 años la mayoría de los embriones van a ser euploides, ya en mujeres con 35-36 años tan solo un 50% de los embriones que lleguen al estadio de blastocisto van a ser euploides. Este porcentaje va disminuyendo hasta un 30% en mujeres de 38-39 años, 25% cuando tienen 40-41, baja un 20% con 42 años y llega a ser de un 10% en mujeres de 43 años, disminuyendo hasta porcentajes muy bajos a partir de esta edad. Así, aunque no está universalmente aceptado, sí que existe un nivel de evidencia 1B de que en mujeres a partir de 35 años la realización de un PGT-A nos va a incrementar la tasa de gestación por transferencia y también nos va a disminuir el riesgo de abortos. Además, podría estar indicado en caso de abortos de repetición, fallo de implantación o factor masculino severo. A continuación hablamos del PGT-M. Se consideran candidatos a este tipo de diagnóstico genético preimplantacional aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados de una enfermedad monogénica y que tengan un diagnóstico bien establecido. Para su realización es necesario que las variantes sean consideradas patogénicas o probablemente patogénicas y que estén relacionadas con una enfermedad grave. Serían criterios de exclusión las variantes benignas, variantes de significado incierto, diagnóstico incierto por heterogeneidad clínica o molecular y también en aquellos casos en los que el modo de herencia no está bien establecido.
También se puede realizar PGTM en caso de tener un hijo afecto de una enfermedad que se pudiese tratar mediante trasplante de células troncales de un hermano histocompatible. Se realizaría el diagnóstico genético preimplantacional para encontrar un embrión histocompatible siempre que no existan otras posibilidades terapéuticas y en estos casos siempre tenemos que tener una aprobación de la Comisión Nacional de Reproducción Humana. Por último, mencionar que en el caso de enfermedades monogénicas de aparición tardía, los progenitores pueden ejercer el derecho a no conocer si ellos son portadores de esta enfermedad y aún así realizar un PGTM para descartar la enfermedad en los embriones. Y ya por último, hablar del otro tipo de diagnóstico genético preimplantacional, que sería el PGT-SR, que es aquel que se realizaría en pacientes portadores de anomalías cromosómicas estructurales como translocaciones, deleciones, duplicaciones o inversiones que pueden producir aneuploidías totales o parciales en los embriones y que se descartarían mediante este tipo de PGT. A continuación, veremos los pasos para la realización del diagnóstico genético preimplantacional. Hay que tener en cuenta que para poderlo realizar se deben siempre obtener embriones de un tratamiento de fecundación in vitro. Los pasos para este tratamiento ya se comentaron en el vídeo correspondiente, por lo que ahora solo los mencionaré. El primer paso sería la estimulación ovárica para la obtención de un número elevado de óvulos. En segundo lugar sería la punción ovárica para la extracción de estos óvulos. En tercer lugar sería la realización de la fecundación in vitro o la técnica de microinyección espermática o ICSI. Que bueno, como comentábamos en el vídeo, estas serían las diferentes técnicas que existen para la unión de óvulos y espermatozoides. Y aquí lo único mencionar que en el caso de tener que realizar un PGTM sí que se recomienda decantarse por la microinyección espermática para disminuir el riesgo de contaminación. En cuarto lugar realizaríamos el cultivo embrionario y en quinto lugar se realizaría la biopsia. Este es un paso clave en el tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional y los resultados en gran medida dependen de cómo sea la realización de la misma. De hecho, existe un nivel de evidencia 1B que nos dice que la biopsia es segura siempre y cuando se realice por profesionales expertos. La biopsia se puede realizar del corpúsculo polar o de los preembriones. Durante muchos años se ha realizado en día 3 de desarrollo, pero a día de hoy la recomendación con un nivel de evidencia 1 es realizarla de trofoectodermo cuando el embrión ha alcanzado el estadio de blastocisto. ¿Por qué? Pues porque cuando realizamos la biopsia en día 3 lo que se extrae es una única célula de las 8 que más o menos tiene el embrión en este momento. Sin embargo, si se pospone hasta el estadio de blastocisto, se van a extraer entre 5 y 10 células de las 200 con las que cuenta aproximadamente el embrión llegado a este punto. Así es menos invasivo para el embrión y además el diagnóstico va a ser mucho más fiable al analizar más de una célula. Para la biopsia consta su realización de una serie de fases. La primera sería la apertura de la zona pelúcida. Esto se puede realizar desde el día 3-4 de desarrollo hasta el mismo momento en el que se vaya a realizar la biopsia. Hay que tener en cuenta que si se produce esta apertura en el día 3-4 se puede producir una extrusión de la masa celular interna o del propio preembrión completo, por lo que no parece que tenga ventajas sobre la realización de la apertura en el propio momento de la biopsia. La segunda fase consistiría en la extracción de las células del trofoectodermo y para ello existen dos técnicas, el pooling y el flicking. Siempre se utiliza láser, ¿vale? Para el pooling lo que se hace es aspirar una parte, las células del trofoectodermo que se quieren biopsiar, se estiran y se dan unos pulsos de láser hasta separar estas células del resto del embrión. Por contra, en el flicking, una vez dados los pulsos de láser, se aspiran las células que se van a separar del resto del embrión y se separan del resto del trofoectodermo mediante un movimiento de la pipeta de biopsia contra la de holding para no dañar el embrión. Parece que puede ser un poquito más segura la técnica del flicking, esta última que hemos comentado. Y ya por último, la tercera fase consistiría en el entubado o tubing, que simplemente va a consistir en la introducción de estas células en un tubo de PCR. Es muy importante que esto se realice en una cabina de flujo laminar vertical y extremando las medidas de asepsia. Y bueno, mencionar que antes de introducir las células en el tubo se tendrán que realizar 2 o 3 lavados para eliminar restos de medio de cultivo y restos de ADN que podrían contaminar la muestra.
Tras la biopsia, el sexto paso sería la vitrificación de los embriones. Si bien algunos laboratorios de genética nos ofrecen el obtener los resultados en 24 horas para poder transferir los embriones en fresco, haciendo esto no acaban de estar del todo sincronizados embrión y endometrio, por lo que pueden bajar las tasas de implantación. Por ello es preferible vitrificar los embriones a la espera de los resultados genéticos y realizar esta transferencia en diferido, de la cual también se habla en el vídeo correspondiente. El séptimo paso sería el propio análisis genético, que dependiendo del tipo de PGT que vayamos a realizar, se va a realizar mediante una técnica u otra. En el caso del PGT-A, la Sociedad Internacional de PGT, la técnica que recomienda es la NGS, por su mayor sensibilidad a la hora de detectar mosaicismos embrionarios. En el caso del PGT-SR es importante realizar un estudio previo de las regiones cromosómicas implicadas en la reorganización estructural de los pacientes para determinar su tamaño. Y si este es menor de la resolución mínima de la NGS, que suele estar entre 5 y 10 megabases, va a ser necesario utilizar otras técnicas como el array de SNP, PCR o FISH con sondas específicas. Por último, en el caso del PGT-M, siempre vamos a tener que realizar previamente un estudio de informatividad de los pacientes y sus familiares para poder realizar un estudio indirecto de la mutación, detectar recombinación, así como posible contaminación y no amplificación específica del alelo. Esto explicado un poco de forma sencilla, que es como yo lo explico a sus pacientes, es realizar un estudio de una serie de marcadores, porque muchas veces la mutación a analizar está en una zona tan pequeña del material genético que no vamos a ser capaces de visualizarla directamente. Por ello, si tenemos estudiados todos los marcadores que están alrededor de esa mutación, vamos a poder determinar qué haplotipos o qué combinación de esos marcadores es de alto riesgo o de bajo riesgo y, por tanto, determinar si el embrión está afecto o no de la mutación. Dependiendo de cada caso, para el PGT-M vamos a utilizar los arrays de SNP, PCR o la NGS. Por último, el octavo y último paso sería la transferencia embrionaria. Una vez hayamos recibido los resultados del análisis genético y los hayamos comentado con los pacientes, se procederá a la transferencia embrionaria tras la preparación endometrial. Siempre se va a priorizar que el diagnóstico genético sea un embrión que sea sano para el diagnóstico genético, y si tenemos varios embriones sanos, se transferirá el de mejor calidad morfológica. En este punto, simplemente mencionar la posibilidad de transferir embriones en los que se ha detectado un mosaicismo en el PGT-A. Estos son embriones en los que se han detectado dos líneas celulares, una euploide y otra con algún tipo de alteración cromosómica. Si bien hasta hace unos años no se recomendaba la transferencia de estos embriones, se han reportado bastantes nacimientos ya de niños sanos tras la transferencia de embriones mosaicos. Y según los últimos estudios, se ha visto que en embriones en los que menos del 50% de las células hubiesen resultado con una alteración cromosómica, hasta un 90-95% pueden ser embriones euploides. Siempre en estos casos se informa a los pacientes y se les recomienda la realización de una técnica invasiva tipo la amniocentesis para hacer un diagnóstico certero del estatus cromosómico del feto en caso de producirse el embarazo. Y bueno, tras la transferencia embrionaria, pues ya esperará los resultados de la beta-HCG en sangre para ver si se ha producido la implantación. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.